Abogado Aquiles Hervas, él es docente universitario, abogado, es el defensor de los 12 de Otavalo. Adicionalmente, tiene una preparación académica como economista, antropólogo y agricultor. Le damos la bienvenida, abogado Hervas. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre el momento coyuntural que se vive tras la semana en la que terminó ese paro de más de 31 días y particularmente conocer cuál es la situación, cuál la suerte de los 12 de Otavalo. Bienvenido. Muy buenos días, qué gusto poder saludar y ponerme al servicio de la sociedad austral a través de esta amable invitación. Como usted bien ha citado, como ustedes bien han citado, los prácticamente la inmensa mayoría, excepto un caso del grupo de los 12 de Otavalo, ha sido ya liberada de una orden de prisión preventiva que carecía de fundamentos y que se encontraba en condición de violación de derechos tanto personales como colectivos. En el caso de los personales, que es algo que hay que relevar también, los elementos que han identificado los jueces de la sala especializada para ordenar esta liberación es que en ninguno de los casos había ni uno solo elemento de convicción que permita relacionar a cada una de sus humanidades, su presencia física o incluso su vínculo indirecto con el procedimiento, el suceso o el episodio del incendio del PAI. ¿Sí? Al parecer, lo digo con presunción, la mayoría de ellos, si no todos, fueron cazados, fueron fruto de una cacería humana, ¿no? Es decir, se da lo del PAI, que incluso podría tratarse de un autosabotaje que tiene que ser investigado, no por esta liberación para la investigación tiene que llegar a fondo, y se va, digamos, desaforadamente a cazar seres humanos con el objetivo de armar un grupo. La inmensa mayoría del país, millones de personas vieron, por ejemplo, el video de la señora Kawaski, una señora que con los ojos, los brazos bajados, como si fuera una perfecta defensa en un partido de fútbol, lo que pedía es que no siga disparando un policía y otros dos pierden la paciencia y la retienen. Es un video muy famoso. Ella fue una de las involucradas, no tenía nada que ver ese episodio con el PAI. Otro es un anciano que salió así mismo en otro video famoso porque su casa estaba llena de gas lacrimógeno y su esposa se ahogaba. Igual lo detienen y adentro. Incluso el caso del venezolano, por poner otro giro, no solo de los pueblos indígenas, es el del trabajador de la rueda moscovita, ¿sí? Que en virtud de su fisionomía, de su rostro venezolano y de su cabello, más otro que dijeron que era venezolano en la foto que colgó el ministro Renberg, por tener una pinta de pelo, ¿no? Siendo ecuatoriano, los hacen ver a los dos en la primera línea de la foto y dicen el tren de Aragua. Sí, pero el uno era el trabajador de una moscovita y el otro no tenía nada de venezolano. Era un señor, digamos, Anchundia de Manabi. Entonces, así podría ir caso por caso. Esto se trató de una cacería humana y en buena hora, a través del diálogo intercultural, se pudo descifrar algunos elementos importantes que la primera jueza no hizo y se anunció su libertad. Doctor Hervas, muy buenos días. ¿Se puede decir que hubo irregularidades en las detenciones? ¿Se violaron los derechos colectivos? ¿Hubo una violación a los derechos de estas personas? ¿Hubo arbitrariedad en la detención? Sí, porque en los mismos partes de los policías las horas no cuadraban. O sea, por ejemplo, habían dos detenidos que ya estaban detenidos para cuando sucedió lo del incendio. O sea, para que la gente lo vea no en términos solo técnicos, sino con la lógica mínima, ¿no? Si te detienen a la 1 de la tarde y ya estás en manos de la policía y el incendio se da a las 4, ¿cómo podías tú ser parte de los que incendiaron? O entonces diga que son los autores intelectuales. Pero aquí viene otro caso curioso. Dos de los detenidos de este caso tienen discapacidad intelectual de más del 50%. Es decir, en esa cacería humana ni siquiera se percataron, fueron a cazar el que se cruce. Entonces, en ese procedimiento tan violatorio de derechos que indistintamente de la posición ideológica o afinidad que puedan tener muchos radioescuchas con el gobierno o contraria al mismo, o sea, poniendo un rato al lado eso, sino pensando en principios morales mínimos, en éticas básicas, no le puedes destruir la humanidad a las personas en nombre de tener, digamos, una especie de trofeo para decir que tienes capturados terroristas. Esto va a ser un caso que definitivamente no puede quedarse solo con la satisfacción de que ya les liberen. Eso era elemental, era básico y qué bueno que sucedió, porque si no sucedía, años podían pasar hasta que se pueda ratificar su inocencia, hasta que se investigue, hasta que se dé la audiencia de juicio, la apelación. Ellos se quedaban con la prisión preventiva e imagínese lo que significa para uno de las personas con discapacidad que tiene autismo, era el único
único que mantenía a su señora abuela, que es una señora ya anciana con también discapacidad. Este es un caso trágico que no podríamos mínimamente tolerar como país. Lo fundamental que le entendemos a doctor Hervas es que el caso de los 12 de Otavalo se trataría de un caso de víctimas circunstanciales en el marco del paro, pero la pregunta sería, ¿se ha podido demostrar esto fehacientemente ante la justicia? Mire, esto es lo importante para todos los ecuatorianos, porque yo quisiera decirle que a esa figura que usted cita, la doctrina internacional ya le ha puesto nombre y se llama falsos positivos. Es decir, cuando, por un lado, o por presentar resultados de manera desesperada, las fuerzas del orden van y obtienen a personas que no son los responsables de un X o Y o Z delito, o segundo, cuando el Estado construye una fachada para poder justificar su agenda política. En cualquiera de los dos casos, se llevan a personas que son inocentes. Esta doctrina nació con un fenómeno del expresidente Uribe, que ahora precisamente enfrenta una sentencia por violación de derechos humanos, que salió a anunciar que por cada guerrillero atrapado iba a pagar $500. Y entonces las fuerzas del orden mandaron a fabricar 100.000 uniformes y se fueron a cazar jóvenes en barrios pobres de Medellín, Bogotá, les asesinaban, les ponían el uniforme, iban y cobraban la plata, o sea, para poder cobrar el estímulo que hacía. Ahí nació, bajo ese caso nació la doctrina de los falsos positivos, que es mucho más antigua, ¿no? Pero ¿por qué también creo que esto es tan importante para la población? Porque hay demasiados ruidos de que esto pueda ser autosabotaje. En el anterior paro, se habían tomado fotos muy fehacientes, muy visibles, de personas que no eran del movimiento indígena en el incendio de la Contraloría. ¿Por qué no se ha seguido investigando esa información? Porque no tenemos hasta ahora una respuesta de quién incendió la Contraloría, quién ahora reventó el PAI. Hay una noticia muy gravosa de que el gobierno podría presuntamente estar involucrado con la bomba de la Bahía. Entonces tú ya no tienes uno o dos fenómenos. Hay un involucramiento con el asesinato del ex candidato presidencial Villavicencio de segmentos de la policía. Tiene que investigarse todo porque el rato que lleguemos a descubrir que una parte del Estado está actuando de forma delincuencial, todos nosotros estamos en riesgo. El problema de los falsos positivos no es que solo se lleva a las personas de los márgenes, de las periferias, es que tarde o temprano la bomba puede estar a la vuelta de tu casa, de tus hijos, de la escuela de tus hijos. Entonces, por lo tanto, como sociedad ecuatoriana, en este punto de la historia tenemos que empezar a exigir derecho a la verdad, que es un derecho importantísimo, que se ha desarrollado en sociedades sobre todo de guerra y que ahora parece que tiene mucho sentido en la sociedad ecuatoriana. ¿Cuánto ha contribuido, doctor Hervas, el marco legal establecido últimamente en Ecuador para que se den sucesos como los 12 de Otavalo, con las connotaciones que usted señala? ¿Y qué opinión tiene usted sobre lo que ha hecho el relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción de derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, que envió un amicus curiae sobre la Ley Orgánica de Inteligencia de Ecuador, que se encuentra ya en vigencia desde junio del 2025? El relator especial sobre la promoción de derechos humanos señala algunas preocupaciones sobre Ecuador. Observa que ciertos conceptos fundamentales contenidos en la ley de inteligencia no cumplen con los requisitos de legalidad, certeza y previsibilidad establecidos en estándares internacionales. Mire, justamente en ese caso también tuve la oportunidad de presentar un amicus y quisiera compartirle brevemente unas dos, tres ideas fuerzas de eso, que coinciden con lo que dice el relator de derechos humanos, pero incluso en términos mucho más criollos. Las sociedades que nos antecedieron a nosotros, es decir, Colombia, México, en este tipo de conflicto, ya han puesto en demostración, ya se ha evidenciado que el ejercicio irracional de la fuerza, que el ejercicio desplegado y autoritario de los gobiernos termina empeorando los problemas en vez de resolverlos. La población ecuatoriana tiene que profundamente ahora reflexionar si el camino que nos está proponiendo el gobierno a la cabeza del presidente es un camino que realmente nos va a llevar a la paz, tomando en cuenta que nuestros vecinos cuando intentaron ese camino, los dos fracasaron. Y en ese fracaso les tocó volver a otro camino, que es el camino verdadero de las ideas inteligentes, astutas, técnicamente pensadas. Hay muchas estrategias que han aplicado.
Esta ley le quiere dar muchísimo más poder a segmentos de la policía, pero primero sin sanear la policía. Esta ley le quiere dar mucho más poder a segmentos del ejército sin sanear primero el ejército. ¿Sí? En el caso colombiano se llamó el DIAN, en el caso mexicano el CIEX. Estos dos organismos tuvieron que ser eliminados porque cuando no los sanearon primero, en vez de poder lograr hacer inteligencia a eso que llamamos los malos, le terminaban haciendo inteligencia a eso que llamamos los buenos. Periodistas, investigadores, académicos, defensores de derechos, personas de la sociedad civil, e incluso se terminaron involucrando con fenómenos de verdadero terrorismo para poder crear la zozobra que necesitaban para poder perder más derechos. Entonces a la sociedad ecuatoriana hay que decirle muy bien, los derechos no es que solo le puede quitar a eso que llaman los malos. Cuando usted quiere quitarle derechos a estos que llaman los malos, tiene que perder toda la sociedad de derechos. Y el rato de los ratos, cuando necesita usar esos derechos, se da cuenta que ya los perdió. Y entonces dice, pero ¿quién me quitó mis derechos? Señor, toda la sociedad le fue dando cartas verdes a un gobierno que propuso una idea que ya estaba demostrada en otros países que había fracasado. Es así de simple, algo parecido se puede reflexionar incluso con la Asamblea Constituyente que está proponiendo el gobierno. Entonces, alerta Ecuador, no te demores 5 o 10 años de no tener derechos para que los muertos pasen a duplicarse, triplicarse. En el caso mexicano, expresidente declaró la guerra, Calderón, ¿no? Y había más o menos 60,000 muertos por año, que era una barbaridad. Pero cuando declaró la guerra pasaron a haber 250,000 muertos. Y no eran precisamente los de los GDOs, era sociedad civil fruto de las repercusiones de la no inteligencia en la dirección de ese problema. Doctor Hervas, en estas últimas protestas hemos visto que se ha radicalizado de alguna manera la criminalización de la protesta, la intimidación, las acusaciones de terrorismo a muchos líderes sociales, indígenas, las acusaciones de asociación ilícita, las acusaciones de enriquecimiento ilícito, el bloqueo de cuentas y otras expresiones que quizás en otros momentos o en otras situaciones similares del país no se ha visto, como el ingreso de militares y la fuerza pública a casas de salud para llevarse a las personas, el ingreso a los domicilios para llevarse a las personas, que luego además por varias horas no se puede conocer cuál es la situación de estas personas, ni en dónde están, ni en qué condiciones están, el corte del cabello de los indígenas, de sus trenzas, que también se pudo ver en estos días. Es decir, estas expresiones tienen algún asidero en el marco jurídico actual, en las leyes aprobadas, en el estado de excepción. Aquí sería importante clarificar algunos temas, doctor Hervas. Mire, ni siquiera las versiones más abusivas de propuestas de decreto para estado de excepción llegan a tener el alcance de las cosas que ordenaron desde el gobierno y que se cumplieron desde las fuerzas del orden, porque nosotros no nos vamos a creer lo que dice el general en la asamblea. Dice esta frase, y la cito textualmente: yo no di ninguna orden ni la recibí. Es decir, se blinda él y blinda a los de arriba. Deja expuestos a los de abajo, y los de abajo no son solamente los cabos, es decir, la última fila de las fuerzas del orden. Los de abajo están mandos medios que deberían preocuparse profundamente porque el ordenamiento jurídico está vigente. Incluso yo me atrevo a decir, no dejará de estar vigente hasta con todo y asamblea constituyente si se llegase a dar, que es tema de otra discusión. ¿Por qué? Porque las sociedades latinoamericanas, ¿no? Incluso la de Bukele, que nos han vendido tanta propaganda, no pueden salirse del marco jurisdiccional constitucional. Hay un de bloque de constitucionalidad que los docentes le llamamos y los abogados le llamamos a eso, a los tratados internacionales. O sea, salirte de eso ya no es posible en el siglo XXI. Si te quieres salir de eso, tienes que volverte prácticamente un país independiente del planeta. No, y nadie se sale a ese grado de esta estructura de constitucionalidad. Entonces, por lo tanto, y es bueno. ¿Por qué? Porque le vuelvo a decir a la gente, usted puede creer que no es su asunto cuando prende su celular y ve que un policía patea una puerta y se mete a una casa sin orden judicial.
bueno, mañana le puede pasar a usted. Yo decir, ¿por qué me va a pasar a usted? A mí si yo no hago huelga nunca, puede creer que usted está ajeno. Porque lo que está pasando es que la mancha expansiva del desorden institucional está creciendo. Entonces, por lo tanto, primero, sobre estos casos van a responder. Mire, ya se han anunciado los primeros nombres. En el caso de las Malvinas, asimismo, mandaron adelante a los que estaban directamente involucrados, pero finalmente era imposible que no suceda lo obvio, que la gente por supervivencia, estos militares por supervivencia van a decir, yo estaba en el marco de un conjunto de órdenes y este escuadrón obedecía a tal autoridad. Y va a quedar alguien involucrado y esa persona va a tener que decidir si destruye sola su carrera o dice, no, a mí también me dieron unas órdenes los demás de arriba, y así sucesivamente según el nivel de gravedad. A veces los que más se demoran en caer, pero tarde o temprano tienen que responder, muchos años inclusive, son los presidentes. Pero no hay forma de que no salgas en esa cadena porque todo el mundo por supervivencia va a decir, yo lo hice porque recibí órdenes, que no está bien, porque todo policía y militar en este país, parte de su carrera es conocer la Constitución, parte de su formación, si no, si va a actuar como un delincuente equivalente a los que dice combatir, entonces ya no es fuerzas del orden, pues, ¿no es cierto? Entonces, este es un marco del cual no nos podemos salir. El problema en países que ahorita se encuentran en ejercicios incluso avalados por una parte de la población de autoritarismo es que eso puede demorar. Pero yo veo que las cosas están pasando muy rápido, porque otros fenómenos se están dando bastante más rápido que el promedio. Y creo yo que esas responsabilidades se van a poder exigir, incluso en los escenarios más, digamos, tristes para el constitucionalismo, que son los que parece que se advierten que se acercan. Ahora, ¿cómo enfrenta usted, doctor Hervas, esas reacciones de la gente, de la opinión pública, reflejadas a través de Click Report? Sabemos que las encuestas en Ecuador tienen que ser tomadas con pinzas, pero hay algunos reportes que se han dado ya que reflejan una reacción positiva en general del pueblo ecuatoriano sobre el manejo de esta crisis por el paro de Daniel Noboa. La semana pasada había reportes de que el presidente de la República tenía una tendencia a la baja con aceptaciones que bordeaban el 40% en caída. Sin embargo, Click Report, en una encuesta reciente que la publicó el día sábado, da una serie de índices, de indicadores que claramente muestran la aceptación, credibilidad, popularidad del presidente de la República. Tiene una alta aprobación de la gestión presidencial que supera el 50%, hay una sensación de estabilidad política con un 60%, las acciones para combatir la delincuencia y la inseguridad son 56%, el ejército vuelve a recuperar la aprobación más alta como institución con casi un 70%. Cierto es que allí hay también cifras negativas como el manejo de la salud pública, que tiene una desaprobación mayor que la aprobación que llega al 46%, y también el diálogo con otros sectores que presenta el mismo fenómeno, mayor desaprobación por lo hecho en cuanto al diálogo y una aprobación del 42%. Mire, yo no soy muy creyente de las encuestas porque casi sin excepciones están pensadas para una estrategia concreta. Y creo que la estrategia concreta que ahora tiene el gobierno es presentar la idea de que está adelante, ¿sí? ¿Por qué tengo dos razones para dudar? Primero, porque efectivamente el gobierno no ganó con una votación masiva, es un gobierno de poco más del 50%, entonces lo que nos haría pensar en la premisa de que el gobierno ganó adeptos incluso en el camino y el manejo de la crisis que tuvo no evidentemente mostró que hay adeptos. Si esto fuera cierto, la única explicación que yo tengo es que el país tiene un poderoso racismo, entonces que es capaz de aceptar las cosas más groseras cuando se trata del cuerpo de los indígenas. Eso también tiene algo de sentido. Pero también tenemos que ver la historia. Mire, Sixto Durán Ballén, años 90, tuvo dos consultas populares, una antes de la guerra y otra después de la guerra. Era imposible tal vez imaginarse que pierda la de después de la guerra, porque en una guerra todos están completamente alineados hacia una causa nacional, pues no es como cuando juega el Ecuador, hay un actor concreto, un adversario concreto, y es bien irracional si alguien no está en contra del adversario. 70, 75, 80% de ecuatorianos debe estar a favor del Ecuador cuando juega, o en la guerra seguramente 9 de cada 10 ecuatorianos, salvo uno que no cree en la guerra, que está bien, incluso éticamente, podía no estar. Y a pesar de eso, Sixto
en las circunstancias socioeconómicas en las que estaba y por ciertas preguntas determinantes. Por ejemplo, Sixto quiso bajarse la seguridad social, quiso privatizarla, era una de las reformas que planteaba. No me va a dejar mentir si es que lo recuerdan este fenómeno. Entonces, aquí viene el clic. La Constitución no tiene pues solo derechos de indígenas, ¿no? Si es que el racismo es el que está poniendo en evidencia este balance. Es decir, bueno, los indígenas no son nuestro asunto. La Constitución, como ya enuncia el presidente de entrada, le quiere cortar la mitad, aunque no tiene la capacidad para hablar 3 minutos para decir qué quiere cortarle. No sabe, ¿ya? Pero dice que quiere cortarle la mitad. En la mitad hay un conjunto de derechos. ¿Usted está listo para que le quiten su jubilación? Posiblemente. ¿Usted está listo para que se hable de una reforma sobre el derecho a la educación gratuita a los hijos? ¿Está listo para que la salud no sea siempre connotada como de interés público? Entonces, por lo tanto, cuando va pasando eso, incluso a la velocidad que va a pasar, estamos a cosa de 20 días, ¿sí? Los pueblos hacen clics porque dicen, esto ya puede tener que ver conmigo. Si ese clic se hace, el presidente va a perder la consulta. Porque además tal vez se alcance pedagógicamente a enseñarle que la asamblea es una estrategia más. Mire, para que usted pudiera aprobar la constituyente, a todos los hermanos y hermanas cuencanas australes que nos escuchan, va a necesitar un pacto de los enemigos, porque la constituyente se tiene que aprobar con 2/3 de la votación. Con el nuevo método de Hunt que el mismo presidente metió, son estas dos fuerzas, el correísmo y el ADN, las que van a meter prácticamente casi todos los asambleístas. Posiblemente queden unos 5 sueltos. Pero de esa cantidad de fuerzas, si usted quiere realmente aprobar la nueva constitución, necesita más de 60 votos. Nadie va a meter más de 60, ni con los independientes, ni con uno que otro traicionero que se vire, porque más que nunca van a afianzar a los cuadros que menos se viren. Entonces, o un camino Doctor Herbas, sin embargo, hay muchos puntos de coincidencia entre ADN y la Revolución Ciudadana, el correísmo. Claro, entonces hay que decirle ahora a la gente que el primer camino es que se viren tantos, que no va a pasar. Y el segundo camino es que pacten. Entonces, por lo tanto, usted está vota y vota y vota porque no les quiere a los correístas, o vota y vota porque no les quiere a los novoístas. Le mantienen a usted población dividida y el rato de los ratos hacen lo que siempre ha hecho la clase política de este país. Pactan y se arreglan y usted va a votar justamente por los intereses del otro, porque si no la constituyente no se aprueba. Entonces, las dos cosas son perjudiciales para el país, con un efecto extra, que vamos a haber perdido un año. Porque un año va a decir no podemos hacer nada porque estamos esperando la nueva constitución y así nos van a tener y después del otro año se van a inventar un nuevo pretexto, ellos cómodos, con seguridad, carros blindados, guardaespaldas, nosotros con vacunas, extorsiones, entonces, y además perdiendo más derechos, perdiendo la mitad, solo con lo que ha dicho el presidente, que es lo único que sabemos hasta ahora, la mitad de los derechos que tiene la constitución, que no son solo los derechos de indígenas, está el debido proceso, Doctor la Herbas, proporcionalidad, las garantías, etc. el tiempo lamentablemente se nos agota. Está claro las circunstancias que vive Ecuador. Fíjese usted cómo un diálogo como usted centrado en el tema de derechos humanos decanta en la consulta popular y la posibilidad de una nueva constitución. Pero quisiera cerrar el diálogo volviendo al origen del mismo. ¿Cuál va a ser la suerte, la deriva de este juicio a los 12 de Otavalo, 11 de ellos que están, entendemos, representados por usted, así como de otros ciudadanos que han sido apresados? Entendemos que las cifras del gobierno hablan de aproximadamente 80-85 personas a los que se les sigue procesos. Entre ellos están también 6 ciudadanos de la provincia de Cañar que fueron acusados de un intento de asesinato, liberados, pero entendemos que los juicios continúan. Claro que sí. Mire, en total son 230 procesados después de este paro en varios puntos, en todos los puntos del país. Yo tengo que hacer una aclaración, no soy el defensor directo de los 11 de Otavalo, tienen varios abogados, soy el facilitador del diálogo intercultural, esta herramienta que tiene que usarse en todos los casos de esos 230 en los que estén involucrados pueblos y nacionalidades. El caso del 12avo de Otavalo tiene que revisarse en una institución llamada revisión de medidas y así sucesivamente saber o acercarnos al derecho a la verdad, ¿sí? En el eventual caso de que esto prospere, yo no creo que suceda porque la Fiscalía incluso ya se percató de lo forzado que está el caso, ya ha pedido una reformulación de cargos, seguramente bajará el tipo penal con el que había iniciado o ojalá se abstenga, que es lo más obvio.
¿no? Porque no existe ninguna evidencia. Yo me olvidé de contarles algo que puede ser interesante. Incluso había un mendigo que lo tuvieron que devolver porque no pudieron de ninguna manera hacerle ver como un actor de una célula terrorista que organiza la explosión de un país. Era un mendigo, una persona en situación rústica de calle. Y así hay muchos otros casos más. Están condenados a caerse. Yo realmente ahora creo que lo más importante es que nadie esté en situación de prisión preventiva y muchos defensores de una alianza grande están evaluando la manera de ir destrabando estos nudos para efectivamente que no sigan muchas personas inocentes pagando esta tensión. Bien, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Al servicio siempre, un fuerte abrazo. Han escuchado a Aquiles Herbas Parra, docente universitario, abogado defensor de los 12 de Otavalo, es también economista y antropólogo. Son las 8 de la mañana.